este momento tan isabelino, en los 520 años del fallecimiento en Medina del Campo, tal día como hoy, al atardecer, de Isabel la Católica. Saludar a don Antonio, que preside esta misa hispano-mozárabe. Saludar también a mi queridísimo don Braulio, que me ordenó sacerdote. Gracias a él estoy aquí con vosotros. Y saludar al párroco, don Abelino, a todos los sacerdotes que acompañan, a Gotia, que tiene tanta sensibilidad para las misas hispano-mozárabes. Deciros que para la Comisión de Isabel la Católica soy el responsable del proceso de beatificación, de canonización de ella, y para la diócesis de Valladolid, que es donde se lleva, es un honor espiritual el compartir esta misa hispano-mozárabe con todos los que llenáis este templo tan bellísimo. Yo no lo conocía, es precioso, aquí en Madrid, templo dedicado a la Inmaculada Concepción de la Virgen. Hay una pregunta que todo el mundo hace: ¿cómo está el proceso de beatificación, de canonización de Isabel la Católica? Deciros que está terminado, con milagro, pendiente de estudiar, que nuestros trabajos, donde está brotando muchísima devoción, sobre todo en América y en España, por supuesto, es el llevarla en la devoción de los corazones de toda la gente que sienten a una mujer que, como sabéis, en los funerales, y termino ya, que se le hicieron en Roma, porque la capital de Castilla era Roma, era una corte itinerante. En febrero ella murió en noviembre de 1504, y los funerales romanos, políticos romanos, fueron en febrero de 1505, unos meses después. Se hizo ante toda la curia del Papa Julio II, que asistió, y la iglesia de Montserrat y de Santiago, y la predicación de ese funeral se le encargó al obispo de Acri, Ludovico Bruno. Se conserva todo, estamos ahora haciendo el trabajo de la traducción del latín al español. Y en aquel sermón que hizo ante toda la gente romana, reconoció y la nombra varias veces como Santa Fémina, Santa Mujer. Este es un documento que lo hemos descubierto no hace muchos años. Quiere decir que en esos funerales ya la consideraron Santa Mujer. Pues que Dios, que es el que nos da nuestros santos, en los momentos que más lo necesitamos, yo creo que Isabel la Católica es un ejemplo de mujer creyente, mujer honrada política y una mujer que defendió por encima de todo al indio. Y con ella nace una nueva raza, la nueva raza del mestizaje. Que Dios os bendiga a todos. Si hacemos memoria de la reina Isabel, celebrando el memorial de la salvación por excelencia, pues tenemos que subrayar en ella que lo que le interesaba era el alma, sobre todo. Hay un autor, ensayista alemán muy famoso en los años 50, se llamaba Reinhold Schneider, que visitó el Escorial, siendo un joven profesor inquieto, con dudas de fe, de origen más bien luterano, y que en el monasterio del Escorial se convierte al catolicismo. Escribe un libro muy hermoso sobre Felipe II, que lo titula Religión o Poder. Y decía él que en ese libro, y dice en ese libro, que lo que le interesaba al rey Felipe II, por encima de todo, es que sus súbditos salvasen su alma. Me parece que esa tesis respecto a Felipe II, de ese alemán, sobre todo en España no tanto conocido escritor, pues que se puede aplicar a Isabel la Católica de forma eminente, de forma santa, porque toda su vida estuvo marcada por decir sí a Dios, por ser una creyente por encima de cualquier otro título humano, de cualquier otra cualidad humana y de cualquier otro objetivo humano. Se podría añadir incluso más, que su obra, sobre todo de reina, tanto en la política interior como en la política exterior,
pues estuvo marcada profundamente por ese objetivo. Bueno, primero el de salvar su alma, pero que sus súbditos pudieran salvar su alma, lo cual no estaba en contradicción con el bien y el bienestar del cuerpo o la justicia que vive y que se debe vivir entre los hombres. Ella no era una mujer teocrática, no. Ella era una reina cristiana, católica, y que sabía bien que el reino de este mundo, el reinado de este mundo, no era la Iglesia, no era un ministerio en la Iglesia y de la Iglesia, no era una representación de Cristo Rey. Celebramos la fiesta el domingo pasado, pero era un servicio, al final sobre todo de su vida, de su biografía personal, era un servicio a Cristo Rey, al Cristo Rey que renueva la creación, que redime al hombre y que nos salva. La conquista de Granada, el final de la Reconquista, pues tiene que ver con esa preocupación suya y de siglos de historia de la España que vuelve otra vez a recobrarse a sí misma y a encontrarse a sí misma, esa España perdida de la que hablaban los padres de la Iglesia hispana en ese periodo dramático de la invasión musulmana, ¿no? Los llamados beatos, ¿no? Pues ella quería terminar de recuperar a España para que pudiese querer, para que pudiese vivir la fe en Cristo, Padre, creador del hombre, Hijo, redentor del hombre, Espíritu Santo, que hace posible en ese misterio del amor infinito de la eternidad que Dios nos haya creado y que Dios nos haya redimido. La conquista de Granada fue dura desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, pero era el final de una historia en que España quería recobrar plenamente su alma, para que sus hijos y hijas pudieran recobrar plenamente su alma y salvarse. Y España como tal también pudiera encontrar un camino de salvación en su vida temporal y sobre todo en su vida y en su futuro eterno. De esa figura que nos recordaba el libro del profeta, el Apocalipsis y el mismo Señor en el Evangelio. En medio de las turbulencias de la historia no podemos olvidar que hemos nacido no para este mundo, sino para la gloria. Y que el sentido de la vida en este mundo es vencer al enemigo de la gloria de Dios y hacer del camino de la vida en este mundo, ya inicialmente, un camino de gloria, de felicidad y de amor. Según algún historiador, tenía que ver con el intento de liberar definitivamente a los lugares santos del dominio, en este caso ya otomano, pero un dominio musulmán. Constantinopla hacía escasamente medio siglo que había sido tomada por el Imperio Otomano. Se había convertido en una ciudad musulmana. Y todo lo que había sido la Roma de Oriente, el mundo católico del Oriente, se había convertido en un mundo islámico. Dicen que ella pensaba, o que algunos de sus consejeros pensaban, que el viaje a las Indias iba a poder posibilitar la defensa y la liberación del continente europeo asiático por el este y así recuperar definitivamente los lugares santos. Lo que se encontraba fue con otro mundo y con otros pueblos que no habían recibido el anuncio de la salvación que venía de Cristo el Señor. Y convierte esa experiencia, interna de cultura, de historia interna de España, en un gran proyecto y más aún una gran realidad de misión que quiere llevar a esos pueblos el conocimiento de Cristo, el conocimiento del Salvador del hombre y del camino claro, neto y pleno de la salvación. Y que incluye pues también un reconocimiento de la realidad, diríamos, moral, humana o moral natural que el hombre tiene por ser hombre, por nacer. No
no solo por ser bautizado, no solo por haber dicho así expresamente a Cristo, sino incluso antes de decir sí a Cristo, incluso antes de no conocerlo, incluso combatiéndole. Esa teoría y esa doctrina de los derechos del hombre, que ahora nos es habitual, sobre todo desde el año 1948, cuando las Naciones Unidas, en su Carta Fundacional y luego en la Declaración de Derechos Humanos, hace una lista de derechos fundamentales del hombre que la Carta no fundamenta del todo, ¿no? Pero que la doctrina de la Iglesia ha tratado de darle el fundamento en la dignidad de la persona humana como hijo de Dios. Todavía no hace mucho tiempo, el año 2011, el Papa Benedicto XVI, en un discurso famoso en el Bundestag, es decir, en el Congreso de su tierra, de su pueblo, la República Federal de Alemania, hacía un llamamiento para recuperar el derecho natural como base y fundamento del orden político y del orden social. Bueno, pues la reina y sus consejeros, a pesar de los problemas que conocemos más o menos exactamente para ese reconocimiento sin ninguna limitación de los derechos de la persona, en los pueblos, en los indios que se habían conocido y reconocido, los que habían traído a España y no demasiado bien, su forma de tratarlos y ya el reconocimiento final en ese codicilo suyo tan conocido y tan famoso a las gentes de los nuevos pueblos que han sido descubiertos y han sido conocidos, los hay que tratar como personas, como hijos de Dios. Y sí, se les puede y se les debe tratar de que conozcan plenamente lo que significa la dignidad de la persona humana a la luz del misterio de la redención y a la luz de vivir un reino nuevo, no el reino sencillamente humano, por muy santa que fuese la reina y los reyes que rigen el reino humano, sino el reino de Dios, que ya empieza a ser verdad y realidad en la tierra, y que eso era un objetivo final, que debía ser un objetivo final de la acción descubridora y la acción civilizadora, que tenía que convertirse en acción evangelizadora, en acción misionera de la Iglesia. Y luego el tratamiento de los súbditos suyos que no estaban bautizados, pues fue un tratamiento en que ese reconocimiento de fondo de la dignidad de la persona humana antes y después de su incorporación a la Iglesia y a la gran tarea de hacer realidad ya en este mundo el reino de Dios, pues que había que respetarlos, que había que cuidarlos, incluso en los aspectos más íntimos de la vida de la persona y de la vida de la sociedad y de sus reinos. Una biografía marcada, por lo tanto, por una conciencia exquisita por parte de la reina, un objetivo claro para su vida misma y para su vocación de reina, que era el sí a Dios, el sí a Cristo y así el sí a la verdadera salvación. Una experiencia personal que se hace realidad también muy íntima en el cuidado de su familia, en la vida de su familia, y también en la aportación a lo que podía llamarse la renovación espiritual de la Iglesia. Los años, las dos últimas décadas del siglo XV en la historia de la Iglesia, las primeras décadas del siglo XVI, fueron décadas, diríamos, difíciles, complicadas, de muchas infidelidades, de muchas dudas y vacilaciones en cuestiones graves de fe que desembocarían en la protesta de Martín Lutero, el monje agustino, que abrió el camino, un camino de ruptura de la unidad de la Iglesia, de la católica, como dirían nuestros hermanos los orientales, y que ya bullía en la Iglesia. Había que renovarla de verdad, reformarla de verdad. Y la reforma de verdad pasaba por la reforma interior, por la reforma espiritual y a fondo, por hacer de la vocación cristiana una vocación para la santidad. Ella apoyó decisivamente los brotes, más que los brotes, los comienzos y los inicios de la reforma católica que cuajaría 70 años más tarde, 80 años más tarde en el Concilio de Trento. Uno de los grandes historiadores del Concilio de Trento, Rupert Jedin, un profesor
profesor alemán que le tocó vivir su biografía académica en los años 40 y 50 de nuestro siglo, que fue decisivo a la hora de organizar el Concilio Vaticano II, el mejor historiador del Concilio de Trento, nieto de judíos, de un judío y de una judía, pone de relieve en su gran manual, un gran tratado de historia de la Iglesia, que se publicó en los años 60 en Alemania, que está traducido, no sé si está traducido al español, la importancia de la reina Isabel la Católica y del impulso que ella dio a la reforma y a la renovación interna de la Iglesia para que ese camino de renovación y de reforma llegase a buen término con el Concilio de Trento. ¿Religión o poder? ¿Cómo lo contestó la reina Isabel? Fe en Dios por encima de todo. Conciencia marcada por el sí a Cristo por encima de todo. Y luego se reina. Y cuando se reina y cuando se ejerce y se usa el poder humano, a partir de esa conciencia, los frutos son abundantes en todos los órdenes de la vida. Y al final incluso los más materiales, pero sobre todo los más humanos. El respeto, la dignidad, la justicia, el amor, el camino de la verdadera libertad y el camino de la salvación. En la historia de América, desde el principio, en la historia de la renovación católica de ese tiempo, ya la figura de la Virgen juega un papel muy importante. En la de la vida de Isabel la Católica también. Yo creo que sus devocionarios, sus libros con los que ella cultivaba su vida interior y su vida personal, pues tenían mucho que ver con la Virgen. La Virgen es clave en la historia de la salvación. Fue la que le dio el sí al Padre, a Dios Padre, para que Dios Hijo fuera Hijo del hombre. Todo lo que hay de humano en la Iglesia es de ella. Por lo tanto, todo lo que hay de instrumento de salvación humano en la Iglesia, en su forma plena, radicalmente eficaz, que es en la humanidad del Hijo de Dios, es de ella. Y por eso también relacionar la figura de Isabel la Católica en la historia de la Iglesia de España con el papel de la Virgen en la historia de la Iglesia y en la Iglesia de España creo que es necesario y luminoso. Ella fue una madre de familia, una esposa, pero de algún modo quiso ser pues una especie de madre de la Iglesia de su tiempo en España. Pues que su memoria nos ayude a vivir la Eucaristía de este día, la tradición litúrgica del rito hispano-mozárabe. Los cristianos que vivían en territorio musulmán lo tenían difícil para poder profesar su fe y no sufrir el martirio pues más o menos pronto, más o menos tarde. Pues vamos a pedirle a Nuestra Señora, la Virgen Madre de Cristo, Madre de Dios, Inmaculada Concepción. Dentro de unos días celebraremos su fiesta, que nos ayude a comprender bien y a conocer bien a una reina que ha sido decisiva en la historia de España. Decisiva en lo más interesante, lo más fundamental, en lo más bellísimo de la historia de España y que debería de ser un modelo para la España de hoy, para las mujeres de la España de hoy y para las mujeres en la Iglesia de hoy. Que así sea.